A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Amado, no hay mayor motivación para nuestra perseverancia, como así también no hay mayor seguridad del cumplimiento de la promesa del regreso de nuestro Señor que sus propias palabras que lo avalan. Él regresa pronto. Él dice, y he aquí yo vengo presto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sea así. Ven, Señor Jesús. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Jesús el esposo, vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea de todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. Un saludo fraterno a todos quienes se constituyan auditores de esta reflexión y mensaje que he titulado Perseverando hasta el fin, y que se basa sobre la porción bíblica que se encuentra en la Epístola a los Hebreos capítulo 10, desde el verso 21 hasta el verso 25, que cito y leo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Motivado por el espíritu temático de la última celebración de un nuevo aniversario de nuestra iglesia, temática que destaca la perseverancia y firmeza en la fe, términos que vivencialmente incluyen el traer a la memoria dignamente a varios miembros de nuestras congregaciones fieles, y muy particularmente en el caso nuestro de hermanas que hoy están en la presencia del Señor y han dejado huellas indelebles y un testimonio de fidelidad, constancia y perseverancia. En razón de esto, e inspirado en lo que la palabra del Señor nos dice, deseo para provecho de nuestras almas, edificación y motivación a nuestra carrera de servicio, compartir, y me propongo compartir un breve análisis de la acción perseverante, testimonial de muchos que han acabado la carrera. En primer término, es indispensable comprender qué es perseverancia. Consulté algunos diccionarios y de ello quiero destacar dos en cuanto a claridad del significado
y más aún armonía con la perspectiva bíblica. El primero es el Diccionario Panhispánico de Dudas de la Real Academia Española. En él se dice que perseverancia es dicho de persona mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, en una actitud o en una opinión. Señala también que es un verbo intransitivo, o sea, es un verbo que no necesariamente tiene objeto. Otro de los diccionarios consultados es el diccionario de Oxford, donde el significado para la palabra perseverancia es mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado. Podemos concluir que la palabra perseverancia está permanentemente citada como tal en la Biblia y también plasmada en los muchos sinónimos con perspectiva de enseñanza en relación al creyente, como términos de fidelidad, firmeza, constancia, etc. Comprendiendo esto, debemos decir algunas cosas importantes al respecto desde la perspectiva bíblica. En primer término, debemos aclarar que conforme a la comprensión bíblica, entendemos que si bien permanecer perseverante no es condición para ser salvo, sí sabemos que es evidencia de ello, o sea, de ser salvos, y que es indispensable para la misma, para la salvación, ya que la salvación tan grande recibida, debe ser adornada por nuestra disposición y sometimiento en voluntad y fe al Dios que la ha proporcionado. La perseverancia viene siendo como una corona distintiva, es un adorno de gran valor, en esencia del creyente verdadero y dispuesto a Dios, y es también un fruto de la obra del Espíritu Santo y de todo aquel que se somete a Él. Este es el ejemplo de los tantos fieles referidos y que son traídos a nuestra memoria. Hermanos, hermanas, recordadas en todas nuestras congregaciones y también, por cierto, en más de algunos de ustedes, a vuestras memorias, ligadas a vuestras vidas. Y podemos determinar que sus vidas salvadas lo manifiestan. Las recordamos por esta condición distintiva, este adorno testimonial de sus vidas, su fidelidad, la firmeza en el servicio, la constancia con esperanza y una fe ejemplar. Es por esto que recordamos a quienes han partido con este invalorable adorno de sus vidas fieles y dejaron la herencia de sus huellas indelebles, impregnadas de este carácter ejemplar. Me recordaba que hace algunos días, cuando hablaba de esto mismo, preguntaba, ¿cómo nos irán a recordar si partimos al Señor? ¿Cómo te han de recordar? ¿Te han de recordar como un hombre fiel, perseverante, una mujer con esperanza y firmeza en su fe? Déjenme decirle, definitivamente la perseverancia, amados, es un invaluable tesoro que podemos conseguir de la gracia de Dios. Esto, si nos disponemos como vasos que somos de barro, para que Él nos moldee para sus usos y nos llene de su sola presencia. Ahora bien, más allá del concepto de la perseverancia en lo que se refiere a la salvación, hay exhortaciones explícitas bíblicas para perseverar en la vida cristiana. Pablo le escribe al joven Timoteo diciendo, «Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren». Cito 1 Timoteo 4:16. Timoteo era un hombre piadoso. La enseñanza que recibió fue correcta y de gran celo escritural. O sea, era un creyente doctrinalmente puro. Pero aún así vemos a Pablo advirtiéndole que no descuidara en ser perseverante en estas enseñanzas,
para bien de su servicio, y así también para quienes recibieran la misma enseñanza de sus labios. Esto, por cierto, se convierte en una gran enseñanza para cada uno de nosotros y para cada creyente que desea agradar a Dios y andar dispuesto a ser medido según su plomada. Hoy nuestro servicio debe ser examinado en cuanto a cuán firme está nuestra posición en el Señor a quien servimos. Probablemente encontraremos muchos obstáculos, seremos probados permanentemente y muchas veces tentados a dejar nuestra firmeza. Pero debemos recordar que Dios quiere que seamos perseverantes en nuestras convicciones, porque no servimos al hombre sino a Dios. Debemos ser persistentes y permanecer en el Señor en cada batalla. Amados, esto trascenderá en victoria para la gloria de Dios. La perseverancia en la vida piadosa y el creer la verdad siempre acompañarán a la verdadera conversión. Escuche lo que dice el Señor Jesucristo. Si vosotros permaneciereis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Cito Juan 8:31. Y el apóstol Pablo a la iglesia de Roma les dice: a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Recibimos nuevas exhortaciones para perseverar en la vida cristiana en toda la Escritura. En el libro de Santiago, por ejemplo, nos señala que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque quienes oyen pero no hacen, se engañan a sí mismos. Mas el que hubiere mirado atentamente a la perfecta ley, que es la ley de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Cito Santiago 1:25. El sentido en esta porción aquí es que el cristiano que persevera en la piedad y en las disciplinas espirituales será bendecido en el simple acto de perseverar. Cuanto más podemos perseverar en la vida cristiana, más Dios nos concederá sus bendiciones, lo que nos permitirá seguir perseverando. El salmista nos recuerda que existe una gran recompensa para aquellos que perseveran en la vida cristiana. Si guardamos los mandamientos de Dios y nuestras frentes se vuelven diamantes ante las embestidas del enemigo, sepa usted, hay promesa para quienes perseveran. El salmista dice en el Salmo 19:11, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. Hay un gran galardón por parte de Dios que te está esperando. No desmayes, esfuérzate y sé perseverante, porque en el tiempo esta perseverancia traerá paz a tu mente y espíritu, una clara conciencia y satisfacción al corazón, y además un poderoso testimonio, más elocuente que las muchas palabras. Santiago nos exhorta también a perseverar en las pruebas, porque quienes resistan serán bendecidos y recibirán la corona de la vida que Dios ha prometido. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Más tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en alguna cosa. Bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cité Santiago 1, del verso 2 al 4 y el verso 12. Así como el verdadero creyente estará eternamente seguro en su salvación, su fe también perseverará en la aflicción, la enfermedad, la persecución y las pruebas de la vida que le suceden a todos los creyentes, todos nosotros. Si deseamos vivir vidas piadosas en Cristo, por cierto, vamos a sufrir pruebas, pero los fieles perseverarán
siendo guardados por el poder del Espíritu Santo, que es la garantía de nuestra salvación y que nos mantendrá firmes hasta el fin, perseverando. Y de esa manera vamos a ser irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Un segundo punto que quisiera tomar en esta reflexión es una interrogante. ¿En qué debemos perseverar y estar firmes? Volvamos al texto base de esta reflexión. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dice aquí, mantengamos firme la profesión de nuestra fe. La fe aquí incluye un componente importante que es la esperanza. Esto implica que todo lo hacemos con esperanza. Esperamos en nuestro Dios y en sus fieles promesas. Deuteronomio 7:9 nos dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Pablo escribe también a los Romanos, capítulo 5, verso 2, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta esperanza nos permite acercarnos confiadamente a nuestro buen Dios, dejando y descansando nuestras vidas en sus poderosos brazos, ya que Él nos sostendrá y sus tiernas manos nos guiarán. Esta es entonces una de las prioridades de nuestra perseverancia, mantener nuestras vidas en la esperanza que Dios cumplirá por nosotros en todo. Esto otorga a saber un beneficio único, que no se puede comprar con riquezas materiales, ya que es un bien espiritual, es obra del poder o virtud del Espíritu Santo. Y escuchen, esto es la plenitud y satisfacción completa en nuestras vidas y confianza que aún en las más dificultosas adversidades y pruebas que nos coloque en esta vida, nuestra alma tendrá paz y gozo en el autor y consumador de nuestra fe. Pablo lo expresa magistralmente en la epístola a los Romanos, capítulo 15, verso 13. Y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz creyendo, para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Así que debemos allegarnos a Dios, como dice el verso 22 de Hebreos 10, en el sentido tierno de cobijarnos en Él con esperanza en su poder, confiando en su fidelidad y misericordia. Luego se nos exhorta en el verso 23 de Hebreos 10 a hacerlo con firmeza, sin fluctuar, o sea, sin variar ni movernos en nuestra convicción, aun cuando pasemos por aguas con vientos tempestuosos. Esto implica, por cierto, estar arraigado no en las apariencias, no confiando en los hombres, sino en quien es nuestra roca segura, Cristo. El salmista expresa poéticamente lo que debería ser un desafío, también motivación y estímulo a nuestra alma cada día. En el Salmo 18:2, el salmista dijo y exclamó: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fuerte mío, en Él confiaré, escudo mío y el cuerno de mi salud, mi refugio. Es la vid verdadera y nosotros los pámpanos. El Señor dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer.
Amado hermano, hermana, aférrate con todas tus fuerzas a Él. Permanece y persevera en tu fe. Esta es y debe ser la motivación de nuestras vidas para no fluctuar, no movernos, sino mantenernos firmes en la roca por nuestra fe. Porque fiel es el que prometió y quien ha derramado la unción o virtud en el creyente que ha sometido su vida a Él. Primera de Juan, capítulo 2, en su extensión del verso 27 al 29 dice: pero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros, y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe, mas como la unción misma os enseña de todas cosas, y es verdadera, y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveraréis en Él. Y ahora, hijitos, perseverad en Él, para que cuando apareciere, tengamos confianza y no seamos confundidos de Él en su venida. Si sabéis que Él es justo, sabed también que cualquiera que hace justicia es nacido de Él. Esta especial porción apunta a la seguridad del creyente, que desde el día que decidimos por Cristo, Él mora en nosotros y la virtud de la unción está en nuestras vidas para vivir perseverantes y muy especialmente para vivir con la esperanza y amor por su pronta venida y no ser confundido cuando Él aparezca. Luego, volviendo a Hebreos 10 en el verso 21, hay una tercera demanda a nuestra perseverancia. Dice: y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Provocarnos implica, de acuerdo al texto griego, la acción de incitar o influir en otros. Esto en cuanto al amor y en el marco de nuestro servicio dentro del cuerpo de Cristo implica desechar nuestra carne y dejar toda malicia, acercándonos a nuestros pares en la fe con amor, procurando cumplir la ley de Cristo, amando al nuestro prójimo, no con el amor en sus calificaciones variadas, sino en el amor de Dios, ese que implicó su perdón hacia nuestras vidas, otorgándonos salvación a pesar de nuestra rebeldía y pecado. Así como Él nos perdonó, con amor debemos perdonar a nuestros hermanos. En nuestra clase de escuela bíblica dominical, en nuestra iglesia, hemos enseñado consecuentemente que quien traza bien la palabra de verdad debe hacerlo sobre los bienes mayores que permanecen para el creyente y que deben ser manifestados en el diario vivir, a saber, y ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad, estas tres. Empero la mayor de ellas es la caridad. Cito primero a los Corintios 13:13. La palabra de Dios es categórica en cuanto a perseverar en el amor a Dios y a nuestro prójimo, partiendo por los domésticos de la fe. Primera de Juan 4:20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Por último, leemos en el verso 25 de este capítulo 10 de la Epístola a los Hebreos: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hace un tiempo, unos días atrás, un testimonio conmovió mi corazón. Cuando sepultamos los restos de una querida hermana, nuestra hermana Margot Muñoz, fueron palabras de su hijo que vive en Guatemala que me conmovieron. Él es inconverso y hace algún tiempo, durante este año, la llevó de visita a la nación donde reside para darle lo mejor. Él quiso que viajara, que conociera, que disfrutara, en fin, le tenía de todo y más en su hogar, todo. Cuando este joven estaba despidiendo a su madre hace algunos días atrás, antes de depositar su cuerpo a la tumba, testificó que su madre, nuestra querida hermana,
Después de unos días de estar en esa nación de Guatemala, ella solo quería volver. Y por sus propios labios señaló porque deseaba, ansiaba estar en su iglesia. Deseaba, ansiaba escuchar la palabra de Dios, cantar con sus hermanos, estar en la casa consagrada al servicio al Señor. ¡Qué tremenda lección para toda la familia de creyentes! Y qué inmenso testimonio a su propio hijo, quien al final se llevó la Biblia de su madre de vuelta a su residencia con el compromiso de leerla y con la inquietud de examinarla para entender la fe de su madre. Si hubo alguna ocasión en que los creyentes necesitan reunirse, créalo usted, es en estos días. En vez de perjudicarnos mutuamente, en vez de acomodarnos a un mundo y su filosofía, amados, escuche, tenemos la necesidad de reunirnos con amor alrededor de la mesa que Dios ha preparado y de la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El creyente debe aprovechar cada oportunidad para ejecutar y colocar en práctica el mandato que Dios nos llama, exhortándonos los unos a los otros, estudiando la palabra de Dios juntos. Debemos entender que Dios tiene un propósito para que un grupo de sus hijos se reúna, otorgando algo que Él no dará a ningún individuo en particular, porque Él prometió donde hubieran 2 o 3 congregados en su nombre. Es cierto que debemos desarrollar y usar todos los medios de gracia en todo lugar, pero debemos de entender y recibir el deseo, la enseñanza y el mandato de Dios que establece que nos congreguemos y perseveremos en nuestras congregaciones. No podemos desechar congregarnos cada vez que se presente ocasión, amado. Si usted tiene un estudio bíblico en su iglesia, asegúrese de asistir a esas clases. Si hay reunión de oración, esté ahí. Si hay predicación, asista, porque hay bendición para usted allí, que no puede recibir cuando estudia la Biblia por sí mismo. Así que, recapitulando, tenemos 3 demandas por las cuales debemos perseverar. Primero, se nos insta a llegarnos con fe a Dios, a llegarnos también con esperanza, a llegarnos con amor. Ahora bien, veamos la rúbrica final de esta porción bíblica meditada, y es la expresión que debemos de ser perseverantes en todo lo que se ha señalado, y especialmente congregarnos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Este es el mismo mensaje de aquellos varones angelicales que, viendo el asombro de aquella multitud que vio el poder de Dios exaltando a su Hijo en su ascensión, ahí les dice: ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cito Hechos 1:11. Trayendo a la memoria las propias palabras del Salvador: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere Dios a aparejar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Cito Juan 14, sus 3 primeros versículos. Y Juan 14:28. Habéis oído como yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Amado, no hay mayor motivación para nuestra perseverancia, como así también no hay mayor seguridad del cumplimiento de la promesa del regreso de nuestro Señor que sus propias palabras que lo avalan. Él regresa pronto. Él dice: y he aquí yo vengo presto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sea así. Ven, Señor Jesús.
siendo estremecidos por el peso de gloria que significa pronto ver a nuestro bendito Salvador. Cuánto más valor debemos dar al consejo de Dios expresado en su santa palabra: ser perseverantes hasta el fin. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Cito 1 Corintios 15:58 y finalizo con Filipenses 4:1 que dice: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Amados, que Dios les bendiga, ahora y siempre. Amén. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.